Pensar en nuestra salud. Sí, solo voy a decir, para presentarlo, Sí, obvio. solo esto nada más, porque lo quiero decir. Sí, sí. Ha llegado el dandy del corazón, Dandy, señores. esa El es la dandy palabra. del corazón. Bienvenido a la Argentina. Nuestro doctor, Andrés Donadi. Bienvenido, doctor corazón. Lo amamos. Amo el paneo que le hacen desde los zapatos El paneo brillantes hasta... No hay bueno, nota sin mirá, paneo. ahí va No de hay nuevo. nota sin paneo, nuestro doctor amor, corazón. ¿Ha tenido alguna propuesta, doctor, de alguna marca así famosa de ropa? ¿De zapatos? Queremos que sea nuestro modelo exclusivo. Chicos, las medias, todo, no, es todo Impecable impoluto. siempre. El pañuelo, doctor, todo brilla en usted. Brilla. Qué impoluto, hermoso. Brilla. Sí, no, la todo. camisa más blanca que he brilla visto con en el la conocimiento camisa que más trae. blanca de mi vida. Que he Le visto. brilla el reloj, la camisa, todo le brilla. Todo es una cosa bronceado, hermosa. no, ¿verdad? Doctor, la capucha, todo le brilla. Tiene gemelos, es ver, tiene Lo gemelos. amamos. Nada, gracias por esta es un música. dandy, es un dandy. doctor. Es el doctor corazón, nuestro cardiólogo amigo, el señor Andrés Donadi. Muy bien. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buen día. Tenemos que hablar de presión arterial y corazón. Y para meternos en el tema, yo iría por el principio. ¿Qué es la presión arterial? Para que todos entendamos. Ok, la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias que tenemos en el organismo. Sí. Entonces, eso genera una medición y cuando determinados valores superan una media, Sí. que es 140-90, que es la presión máxima, presión mínima habitualmente, ya se empieza a hablar de hipertensión. Sí. Una cosa es lo que es la presión ideal, que vendría a ser no más de 120-80, Sí. y de ahí en más empezamos a escalar y a medida que nos acercamos al punto límite del 140-90 es cuando ya cruzar ese límite ya peligroso. genera problemas. Stop. Stop. Acaba de decir el doctor, la presión ideal es 120-80. Sí, yo Pregunta anoté. que te hago porque fue motivo de discusión el otro día en casa. 120-80 para todo el mundo, porque hay gente que dice, no, yo normalmente la tengo baja y he bebido así toda la vida. O normalmente la tengo un poco alta y he bebido así A toda la ver, vida. de ahí para abajo, mientras no tenga síntomas, no existe una presión ideal. Ajá. Ese es el límite que vos decías, hasta qué límite de presión sería ideal tener. Hasta 120-80. Yo manejo 160. Estás bárbaro, no tenés nada, bárbaro. 160 no se medican, 160 no es un problema Ok. y vamos a andar bien. El problema es cuando empieza a escalar hacia arriba, no hacia abajo. Ah, ¿Y los muy bien. síntomas cuáles son, Andrés? En general los síntomas, tenemos pocos síntomas de la hipertensión porque es una enfermedad silenciosa. Ah. Solo el 10% de la población tiene síntomas que pueden ser los clásicos, dolor de cabeza, dolor de nuca, mareo, sensación de fatiga. Existen un montón de síntomas que aparte son absolutamente inespecíficos y que en la mayoría de los casos lamentablemente subestimamos. Sí. Me duele la cabeza, el sonda. Mendoza es sonda. Sí. Es decir, me duele la cabeza, no existe otra cosa que no sea sonda. Debe haber sonda en altura. Listo. Listo. Presión, no, ni nos Me imaginamos. contesté, ya está. Pero- Claro. Porque ayer un amigo me dijo, por WhatsApp, me dice, no puedo asistir a la reunión porque el sonda me ha desordenado un poco la presión, así me dijo. Es así concretamente. Es que existen un montón de factores que son a veces ambientales, como es el tema del sonda, y otro montón de factores que a veces uno subestima. Por ejemplo, la altura. Nosotros, a mayor altura, la presión sube. Entonces, a nivel del mar, la presión baja. Ok. Entonces, fíjate que una persona que puede ser normotensa en Mar del Plata puede ser hipertensa en Mendoza. O una persona hipertensa en Mendoza puede ser normotensa en Mar del Plata. Una persona, por ejemplo, en invierno, las cifras tensionales por el frío hace que los vasos se contraigan, entonces se vasocontraen, la presión aumenta. En verano se vasodilatan, la presión baja. Entonces podemos tener variaciones estacionales de la presión, variaciones de la altura de la presión, variaciones por la presión atmosférica, el sonda, Sí. de la presión, Sí. variaciones por la dieta, variaciones por la edad, variaciones por el sexo. No, pero yo te entendí recién como que uno se contesta y algo que puede ser, pero tal vez no. Claro. Digo, en cuanto que decís, bueno, es el sonda, y capaz no es el Claro. sonda y te dejaste estar y tenés después, no sé, muerte súbita, o sea, o no, si se A complica. ver, muerte súbita, la verdad que son pocos los casos que solamente como único factor de riesgo la hipertensión genere. Pero si, por ejemplo, tenés una persona que viene de Buenos Aires, que está prácticamente a nivel del mar, y viene a Mendoza ayer y le duele la cabeza, y le dice, no, eso debe ser el sonda, hay sonda. Claro. Y capaz que está con hipertensión. Claro. A ver, pongo un ejemplo Sí, sonso, sí, sí. pero es así, es decir, muchas veces subestimamos, a veces los pocos síntomas que da los subestimamos. Y en general tenemos poca conducta y poca constancia con el tema de tomarse la presión, incluso los médicos. Es decir, yo no sé, esa sana costumbre de ir al consultorio, que lo primero que se tomaba en el examen físico era la presión. Hoy en día me resulta a veces cuando vienen a la consulta y veo las historias clínicas de pacientes, veo que los médicos que lo han visto antes o no lo han registrado
Y a veces que le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le tomaron la presión? Ah, ni me acuerdo. Y vos decís, Claro. pero ¿y en ese transcurso de tiempo a cuántos médicos fue? Y no fui a varios, pero ¿y no tomaron la presión? No. Es decir, se está perdiendo esa costumbre que antes era el ABC Lo de la primero. consulta. Claro, y estaría bueno tomarla, por ejemplo, una vez a la semana, como para llevar un registro. Aleatoriamente estaría bueno Aleatoriamente. tomando, sobre todo cuando uno tiene un síntoma y realmente, incluso el hipertenso. El hipertenso muchas veces me dice, debo andar mal de la presión porque estoy con dolor de cabeza. Y le digo, pero ¿se tomó la presión con dolor de cabeza? Ah, no, pero debo andar mal. Entonces Porque le digo, no, todos somos a ver, así, sabemos todo. tomemos la presión cuando nos duele la cabeza, tomemos la presión cuando algo nos alarme. Claro. Porque lo que hace es como bombear más sangre, bombear más sangre cuando el corazón. No, ¿O no? Depende. lo que ¿Cómo hace cuando funciona? tenemos presión alta, Sí. vos pensás que tenés como la presión vendría a ser como una compuerta de un dique. Yo tengo una compuerta más grande, entonces el corazón tiene que hacer más fuerza para vencer esa resistencia. Entonces lo que va haciendo es el primer cambio que va haciendo la presión a nivel del organismo es eso, va a ser un corazón que tenga mayor masa muscular. Uno piensa mayor masa muscular, un corazón más entrenado, un corazón más sano. Sí. No, porque tiene mayor requerimiento de oxígeno y va generando modificaciones a nivel de los volúmenes cardíacos. Entonces, eso con el tiempo te lleva a las consecuencias de la hipertensión cuando no ha sido bien tratada o bien controlada Porque o no ha sido diagnosticada. El latido fuerte que a veces sentís, Sí. y vos decís, no he corrido nada, y sentís como ese latido, que no estamos hablando de otra cosa que sea latido, pero ese latido fuerte, ¿indica algo en la presión, como algo que me está pasando? Esos latidos que vos decís, no he corrido nada, pero me lo siento como fuerte, como el pulso medio El raro. golpeteo, el pum pum. No. Sí, no sé. No con la presión, Anita. En general, el corazón late con un ritmo. Sí. Y ese ritmo es siempre igual. ¿Tá? Existe un espacio de tiempo entre latido y latido de milisegundos que siempre es el mismo. Sí. El corazón, como es un fenómeno rítmico, se equivoca a veces. Si yo te digo, mover el brazo así, va a llegar un momento que a veces vas a hacer así y vas a volver. El corazón a veces hace este movimiento Ok. y lo corrige. ¿Cómo lo corrige? Esperando un tiempo mayor para volver a latir, para volver a encontrar su ritmo. Ese ¿Esa es la tiempo mayor, ¿Contrasístole que se llama? extrasístole. Extrasístole. Ajá. Extrasístole. Entonces, como el corazón estuvo detenido 2 milisegundos más de tiempo, el Sí. próximo latido se siente como una patadita porque contrae más fuerte porque tiene mayor cantidad de sangre dentro de la cavidad ventricular. Bien. Si tengo la costumbre o me hago la costumbre de ir a tomarme la presión, que me tomen la presión, Sí. ¿conviene en algún horario en particular? Porque varía la presión de amanecer, Varía, atardecer, mediodía. varía. La presión varía durante todo el tiempo del día. Por ejemplo, varía de día a de noche. Se ha demostrado que la presión durante la noche baja un 10% que durante el día, por ejemplo. Ajá. Si la tomamos después de la ingesta de determinados alimentos o determinadas infusiones como el café, el mate, el té, sube. Sí. Entonces lo ideal es empezar a registrar aleatoriamente la presión alguna vez a la mañana, media mañana, mediodía, media tarde, medianoche. Cuando uno en realidad empieza a buscar la hipertensión como enfermedad, la primera indicación que le dice al paciente es registro de presión 1 o 2 veces por día en diferentes horarios. Bien. Sí, yo quiero entender algo. Sí. ¿Puedo decir algo? Porque perdón, Majito, porque acaba de decir ingesta de alimentos. Sí, sí. Y yo me he dado cuenta que, bueno, ya a mis años, cada vez que consumo mucho, cosas que tienen mucha sal, jamón crudo, por ejemplo, ¿no? O unos chacinados que están como muy, muy fuertes en sal, empieza una suerte de taquicardia. ¿Está bien eso? ¿Qué está pasando ahí? A ver, el sodio es la nafta del fuego de la presión. Es decir, Ah. la ingesta de sodio es lo primero que uno restringe cuando empieza a pensar en hipertensión. Claro. El sodio en general genera una vasoconstricción. Entonces el sodio a nivel del metabolismo arterial hace que la presión aumente siempre. Entonces los niveles de sodio en sangre los tenemos que restringir porque aparte en realidad uno la sal que le agrega es por sazón, porque en realidad ya todos los alimentos que consumimos vienen con sal. Sí. Entonces la sal que uno agrega es una sal para saborizar, que uno la puede tranquilamente cambiar por algún otro sazón, que puede ser el limón, que puede ser la pimienta, que pueden ser algunos picantes, etcétera. Bien. Pero en realidad la sal uno debería ser muy cuidadoso con la cantidad de sal que consume y sobre todo a veces en alimentos que uno tienen altísimo contenido de sodio. Todavía la ley de etiquetado todavía no la tenemos,
Y la verdad que si Ya uno debería ve estar, que ahora debería estar. Claro. A partir de la Está de hace- sumando tímidamente. Tímid- demasiado lento. lamentablemente tímidamente porque tenemos muchos alimentos, incluso dulces, Mm. Sí, que sí. tienen alto contenido de sodio y en realidad estamos comiendo algo dulce y pensando que esto no es salado. Tal Y cual. tiene altísimo contenido de sodio porque la sal aparte es un conservante Las muy gaseosas. natural. Sí, sí, sí. Entonces, gaseosas. Ni hablar. Las gaseosas Total. marcas light, Son tremendas. tremendas. Sí. Oh. En sodio son tremendas. Yo tal quiero, cual. volviendo un poquito atrás, lo que Vamos. decía el doctor del corazón, de la presión que hace el corazón. Esto que vos me decías, bueno, es como una pared de un dique que lo cierran y tiene que hacer contención. ¿Qué pasa si ese corazón, me preocupa el corazón, pienso en él, digo, pará porque yo no puedo más, hasta acá llegué, o sea, es demasiado Ujú. para mí. Ujú. ¿Qué puede pasarle a uno? Esas son las consecuencias. Como la hipertensión es una enfermedad que es crónica, las consecuencias de la hipertensión en general uno no la ve en efectos inmediatos. Salvo, por ejemplo, en una emergencia hipertensiva, en una crisis hipertensiva, que uno puede tener una hemorragia cerebral. ¿Tá? En general, la hipertensión vemos las consecuencias a largo plazo de una hipertensión mal controlada entre 10 y 20 años, en el cual el corazón, como vos decís, Majo, ¿qué empieza a hacer? Lo primero que hace es, primero empieza a tratar de hipertrofiarse, empieza a ganar músculo. Después se dilata y después empieza a perder fuerza porque se agota. Claro. Y empieza a desarrollar lo que se llama insuficiencia cardíaca, que el corazón no expulsa la cantidad de sangre que le llega y empieza a dejarle en los órganos nobles de atrás, los pulmones, falta de aire, empieza a haber edemas en miembros inferiores, en la panza. Entonces empieza un deterioro que lo peor de todo esto es que la hipertensión, llegar tarde a la hipertensión te quita calidad de vida. Que yo creo que eso es lo que actualmente hoy estamos pregonando que pudiendo en prevenirlo. realidad, claro, que todas las enfermedades crónicas, el mayor daño que hacen es la pérdida de calidad. Entonces vos vas a poder vivir capaz que 20 años más, pero 20 años más muy mal. Claro. 20 Claro. años más limitándote para caminar, para subir una escalera, para hacer las actividades cotidianas, como ir al baño o levantarte de una silla. Entonces, eso es muy malo. Y es muy malo para la población en general y para la familia y para toda la contención y todo lo que se tiene que desarrollar alrededor de esa persona con ciertas incapacidades habiéndose podido prevenir con una situación que es muy simple, porque la hipertensión es una enfermedad que es incurable, pero es tratable. Es decir, hoy la hipertensión tenemos un abanico terapéutico tan grande y tan confiable que en realidad no tratarla es realmente es una Claro. picardía, es algo ¿No te que... lleva un paro cardíaco? Claro que puede llevar un Te paro puede cardíaco llevar. con el tiempo, porque es lo que te decía, cuando el corazón se agota, se agota. Es decir, cuando ya llegas a un corazón cansado, el corazón se cansa. Ahora, Andrés, y se para agota. no llegar a ese corazón cansado, ¿qué tipo de estudios serían los más indicados para ver cómo va ese corazón? Por más que a lo mejor yo esté medicada por hipertensión, pero no sé, no tengo una buena dieta. ¿Qué tipo de estudios tengo que hacer de forma más frecuente quizá Sí. y más exhaustiva? Yo me acuerdo cuando fui a verte también, me hiciste como un mapeo, Una creo que es presurometría, ¿ah? una Un mapa. presurometría, que es un mapeo también de la presión y digo, Claro. ¿qué vinculación tendrá con el corazón? Claramente la tiene. Sí. ¿Por qué es importante hacérselo y cuáles son los estudios específicos que a mí me dan esa posibilidad, ese as bajo la manga para hacer prevención? Perfecto. A ver, primero, no todas las hipertensiones se tratan de la misma manera. Dentro del abanico terapéutico que dijimos que tenemos diferentes alternativas porque no tenemos siempre una sola hipertensión. Por ejemplo, tenemos el hipertenso reactivo, que es que su presión reacciona exageradamente ante situaciones de estrés. El hipertenso que antes decía de guardapolvo blanco, que iba al consultorio y te decía, no, yo no soy hipertenso, pero ojo, me va a tomar la presión y me la va a encontrar alta. Pero yo salgo del consultorio y estoy sano, así que no le debo bolilla a la presión. Entonces uno decía, bueno, pero en realidad eso mismo le pasa cuando está en la calle y se enoja con el conductor de al lado, Claro. Claro. o cuando fue al banco y le dijeron que estaba en rojo. Entonces, en realidad, esa traspolación de la hipertensión de guardapolvo blanco es la hipertensión que hoy llamamos reactiva y que se trata. Y al resto tenemos el hipertenso esencial, que es el hipertenso 90% de los hipertensos, y hay un tipo de hipertensión que es secundaria a alguna enfermedad orgánica, renal, suprarrenal, tiroides. Hay un montón de enfermedades y un abanico importante de enfermedades, pero que son las menos, Claro. que nos pueden causar hipertensión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, previo a diagnosticar la hipertensión, cuando tenemos la sospecha de la hipertensión, tenemos que hacer una serie de estudios complementarios que van desde el laboratorio, Bien. un electrocardiograma,
un ecocardiograma, que es lo que vos decías o Majo decía, a ver, ¿cómo se ve esa función del ventrículo? ¿Cómo se ve cuando el corazón empieza a cansarse con un ecodoppler cardíaco? Una presurometría para medir durante todo el día cómo está la presión, para saber si en algún momento del día hay patrones que son inversos, que uno cree que durante la noche en general baja un 10% de la presión, y hay patrones inversos que durante el sueño aumenta. Y son aquellos ACV que se encuentran al despertar, que nos hemos encontrado que alguien se despertó y sufrió un ACV, es porque probablemente tenga un patrón inverso de hipertensión. Y por último, la ergometría, que ¿para qué sirve la prueba de esfuerzo? Para evidenciar el estrés. Bien. Para evidenciar si yo simulo el estrés físico, me simula también cualquier tipo de estrés. Entonces me puede simular qué está pasando cuando yo tengo algún conflicto, algún problema. Entonces, eso es para llegar al diagnóstico. Listo, lo rotulamos. Hipertenso. Buscamos cuál es la alternativa terapéutica para ese hipertenso. Plan A, plan B, plan C. Perfecto. Hacemos, después de que iniciamos el tratamiento, tenemos prácticamente entre los 30 y los 60 días un recontrol, pero un recontrol que hacemos ahí de la medicación. Repetimos la ergometría, repetimos presurometría para saber si lo que estamos tratando lo estamos tratando correctamente. Perfecto. Y con el tiempo lo que se hace es una vez al año repetir toda la batería de cosas, y es la única forma de ir testeando o ir tomándole el pulso de alguna manera a la presión para que un hipertenso pueda vivir 100 años sin que tenga ninguna consecuencia de su hipertensión. Bien. Andrés, mil gracias. Pero así, te despedimos siempre haciéndote un corazón. Te queremos mucho. A ustedes, Un a gusto ustedes. tenerte. Salgo con la autoestima así yo de acá. Ah, Claro, qué lindo. es lo que pretendemos siempre. Gracias, Déjame el Andrés. pañuelito antes de irte, mi amor. Gracias. Muchas Gracias, Andrés. Un gustazo. A ustedes. En serio.